Dibu Martínez y la salida ya ficha por el... Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Esperamos un minutito más, 2 minutitos y empezamos. Bien, profe. Profe, hoy veríamos lo que son TI y TV, ¿verdad? Sí, hoy veríamos transformadores, recordamos un poquito de teoría del ferromagnetismo y bueno, una introducción a transformadores de medida. Profe, una consulta. En la estación de transformadora, o sea, en el campo de 132 kilovoltios, primero, digamos, o sea, llega la línea a la estación transformadora y primero están los TV y después los TI, ¿verdad? Primero están los TV y después están los TI. Bien. Tiene una forma que ver por el tipo de falla que pueden llegar a presentar. Por eso se lo coloca de esa manera. Ah, bien. Y antes de eso están los descargadores, ¿verdad? Y antes de eso están los descargadores. Y los descargadores estarían a la entrada de la línea, digamos. Después tenés un seccionador de línea compuesta a tierra, Sí. TBTI, interruptor, seccionador de barra. Ah, bien. Profe, y cómo se lo puede controlar, por ejemplo, si ese descargador, eh, digamos, está perdiendo su propiedad, digamos, La única manera de controlarlo es medirle la tangente delta a determinado tiempo. Compararla con los ensayos de tangente delta que se hacen al comienzo. Primero, un descargador que ya ha sufrido el deterioro, directamente se rompe. ¿Mm? Sí. Se puede llegar a producir por descargas parciales a lo largo del tiempo y por pérdida en la capacidad del material aislante que se usa como descargador, se puede llegar a producir un deterioro y la única forma es medirle la tangente al delta. Entonces, el fabricante dice que anda entre tanto y tanto. Si es superado eso, ya el equipo está en evidente deterioro. Normalmente, un choque de onda que supera la capacidad de ruptura con el cual está diseñado, produce que el descargador explote. Pero la función de un descargador es justamente evitar las sobretensiones. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, evitar las sobretensiones en un choque de onda con una pendiente que se considera producto de alguna descarga atmosférica. Y no con una pendiente que se considere producto de una sobretensión natural. Entonces,
como una sobretensión del sistema. Entonces, esa es la diferencia. Es como un fusible selectivo o algo así, ¿verdad? Es como un fusible selectivo, pero para los niveles de descarga atmosférica, no para los niveles de corriente. Ojo. Claro. ¿Vale? Él ve el frente de onda, el grado con el que entra la onda. ¿Por qué? Porque la descarga atmosférica se cuelan en la onda de tensión, no en la de corriente, con un ángulo muy parado, muy cerca de los 90 grados. Y es una característica. Altísimo entonces, profe, ¿no? Claro, es una característica de la descarga atmosférica. Bueno, pongo a grabar. Recording in progress. Y empezamos. Vamos a recordar un poquito algunas cosas y algunas definiciones de campo magnético, qué era el electromagnetismo, ver un pequeño video. Profe, no se ve nada en la pantalla, ¿no? No, ya la comparto. Dejame un segundito, ya estoy buscando dónde está el sur, compartir. Ahí está. Bueno, recordemos un poquito, ahí sí están viendo, ¿no? Sí, ahí se ve, el Bueno, Word. recordemos un poquito la definición de los materiales según su propiedad magnética. Según su propiedad magnética, estaban divididos en diamagnético, paramagnético, ferromagnético, y tienen otras desviaciones más modernas que se llaman ferrimagnetismo, antiferromagnético, ferritas y ferrofluidos. Veamos lo que nos interesan. Ustedes conocían la mayoría, la mayoría siempre lo escucho en física: diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Bueno, existen otras divisiones más. Los materiales diamagnéticos. Estos materiales se caracterizaban por ser repelidos por los imanes. Eran lo opuesto a los materiales ferromagnéticos, que en definitiva son los que nos interesan a nosotros cuando vemos TV y TI. El fenómeno del diamagnetismo ha sido descubierto por un físico, Michael Faraday, y nosotros conocemos la ley de Faraday. Él observaba que el bismuto era repelido por el imán, cualquiera fuese el polo, tanto negativo como positivo. Bien. Si ustedes se fijan en una porción diminuta de un material diamagnético, van a ver las moléculas, que las tengo puestas acá con azul, y acá está puesto con rojo el momento magnético del átomo o molécula o el material diamagnético, ¿no? Fíjense en cómo están todas orientadas, una para arriba, una para abajo, están totalmente desordenadas. Ahora, cuando yo aplico un campo magnético externo, B0, por ejemplo, es un campo magnético, los momentos de la molécula se orientan originando un campo BM. ¿Pero qué hacía ese campo BM? Ese campo BM se oponía al campo magnético que yo estoy generando en los extremos del material diamagnético. Si yo lo dibujo, voy a ver que B0 es mi campo magnético aplicado, que BM se opone porque el campo inducido en este material diamagnético, y que la resultante es una resultante muy chiquita, que es la resultante de lo que queda de B0 menos BM. Y esa era la propiedad. Y bueno, acá dice B es igual a B0 más BM, siendo que B es mucho menor que BM. Uno de estos materiales era un pedazo de grafito pirolítico. Este grafito pirolítico, que es este material, tiene un diamagnetismo alto. ¿Y cuál es la propiedad? Que si yo tiro un imán
levita. A ver si lo puedo ampliar esto. Bueno, si lo puedo ampliar, Fíjense, ahí está levitando. Sobre un imán. En ese caso, la susceptibilidad de estos materiales suele ser pequeña y aparte negativa. A excepción de los superconductores, que es otro tema que por ahora no vamos a ver porque no nos interesa. Los superconductores, recuerden ustedes que es un material de altísima conducción, prácticamente con resistencia igual a cero. ¿Cuál es el único problema de los superconductores? ¿Ustedes los conocen? ¿La temperatura? La temperatura. Se ha demostrado que ciertos materiales, llegando al 0 grado Kelvin, la resistencia eléctrica al material es 0. Bueno, por ahora se ha logrado que esos grados Kelvin, que eran casi el 0 grado Kelvin, sea un poquito, se ha ido ganando grado en el material. Lo que no se ha logrado todavía es que eso pueda ser industrializado a una temperatura más creíble. Esta propiedad del diamagnetismo se usa, les aclaro. ¿Ustedes saben dónde se usa esta propiedad? Dice acá que los superconductores pueden ser considerados diamagnéticos perfectos. Creo que no lo usan en los trenes, esos que levitan en Japón. En los trenes que levitan en Japón se usa esta propiedad de diamagnetismo. En los trenes que levitan en Japón, exactamente. Bueno, después teníamos los materiales paramagnéticos. De nuevo tengo un corte de un material magnético con todas las líneas de los momentos puestos sobre los esquines de los átomos esto. Y de nuevo aplico un campo magnético. Si se aplica un campo magnético externo, en este caso el V0, elevado, los momentos magnéticos de los materiales paramagnéticos se tienden a ordenar en forma paralela al mismo. Es decir, todas estas flechas de los momentos magnéticos se tienden a ordenar en forma paralela al campo magnético. Por lo tanto, los dipolos se orientan en la misma dirección y sentido que el campo aplicado. La susceptibilidad magnética es débil, es positiva, la permeabilidad relativa es mayor que la unidad. Acá tengo campo magnético aplicado, el campo externo, el BM, el campo inducido por el material, y acá tengo un campo resultante. Este es el material paramagnético. Fíjense acá, la curva de susceptibilidad en función de la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, esta temperatura se mide en grado Kelvin también, la susceptibilidad baja. En la práctica, cuando se realizan los cálculos en los que intervienen materiales paramagnéticos, se suele considerar como si se tratase el vacío, es decir, mu es igual a mu sub 0. Podemos citar algunos materiales de transición entre el hierro, el níquel y el cobalto, que tienen átomos de transición, que no es que sea el hierro, el níquel y el cobalto, ¿no? Como los que tienen esta propiedad. Acá, entonces, ya estoy más cerca del ferromagnético, pero nada más que el mu es igual a mu sub 0. El mu sub 0 era la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, y acá vamos al que nos interesa, que es el ferromagnético. Fíjense en acá cuál es la diferencia. En cada lugar del átomo o los esquines de estos materiales están orientados, los momentos magnéticos están orientados en el mismo sentido. Antes era un despelote, uno iban para arriba, otro iban para abajo. Bueno, cada orientación recibe un nombre, se llama dominio magnético. Entonces, en este dominio magnético, la orientación es vertical,
en este dominio magnético la orientación es 45 grados, en este dominio magnético la orientación es vertical, y así se va definiendo. Al aplicar un campo magnético a un material ferromagnético desmagnetizado, este es un material virgen, la permeabilidad y la susceptibilidad magnética son superiores a 1. En el anterior teníamos menores a 1, acá tenemos mayores a 1. El campo en el interior del material es mayor al campo magnético aplicado. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque los dominios magnéticos del material se orientan en el sentido del campo exterior, reforzándolo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está, ¿ve? Yo aplico y todos tienen la misma orientación en el dominio. Este es el sentido del campo magnético exterior, como dice acá. El sentido de la flechita roja. Todos los esquines, ¿qué son los esquines? Los campos, la flechita de campo del átomo, ¿lo ven? Todos los esquines están orientados en el mismo sentido que el campo magnético interno. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si se retira el campo magnético externo, los efectos del campo aplicado no desaparecen por el momento. ¿Qué es lo que queda? Un magnetismo remanente. Por eso es la causa de la existencia de los imanes permanentes. Este magnetismo remanente se origina porque los momentos magnéticos de los dominios no pueden volver a su orientación original, quedando la mayoría orientado en función del campo. Entonces, bueno, algunos volverán, otros no volverán, y la mayoría queda orientado en función del campo. Esa es la propiedad más interesante que tienen los materiales ferromagnéticos. Una cuestión. Tienen una inducción magnética intrínseca elevada, la facilidad con la que se imantan es muy diferente según el valor de campo magnético aplicado. Esta característica lleva a la relación entre la inducción magnética B y la excitación magnética H no sea lineal. Y esta relación se presenta por la curva de magnetización. Aquí hacemos un alto, vamos a mostrar la curva de magnetización que ustedes ya la conocen, pero que no cuesta nada mostrarla. Ya les comparto. Y esta curva de magnetización es la que nos interesa para los TI y los TV. Compartir pantalla, aquí está. Es la de histéresis, ¿verdad? Esta es la curva de magnetización o curva de histéresis. Fíjense, para diferentes materiales, fundición, chapa para dínamo, chapa aislada, esto es H en función de B. Si la dibujara en los 4 cuadrantes, me tendría que dar algo así. Vamos a ver si lo puedo dibujar bien. ¿Qué es lo que da? Sobre este eje X tengo H, que es la intensidad del campo magnético. Sobre este tengo la inducción. La curva al comienzo, esta empieza de cero porque yo tengo virgen en el material. Llego al codo de saturación, que es este, donde por más que yo aumente la intensidad del campo magnético, aumente la intensidad, o sea, aumente la corriente, B ya no aumenta más, porque llegó a la saturación. O sea, no tengo más, no, por más que yo aumente la corriente, no tengo más B. Si yo en este punto parara la corriente y empiezo le invierto el signo, ¿qué es lo que pasa? Esto cae hasta un punto que está acá, donde llego a esto, supuestamente, y esto hace unas cosas así. Y esto es lo que usted conoce. Esta curvita que está acá es esta curvita que está representada en la gráfica, la que nace del cero. Y bueno, y esta, la que está acá, es cuando el material ya ha quedado magnetizado. Ahí tendré mi BR, mi magnetismo remanente, que es este que está acá, que llega hasta acá, hasta la intersección
de H0. ¿Por qué? Porque yo invierto el sentido de corriente, llego hasta acá. Si yo siguiera invirtiendo el sentido de corriente, voy a llegar a un HR negativo, que se llama fuerza coercitiva. Voy a tener un pico. Si después volviera a invertir la corriente, voy a ver que voy levantando hasta que alcance este valor. Una vez un material ferromagnético que ya se ha magnetizado nunca más pasa por el ser. ¿Estamos? Bueno, ¿dónde laburan? Después tenía dos tipos de materiales, lo que decimos duros y lo que decimos blandos. Lo que decimos duro, esta es grande, y lo que decimos blandos, esto es chiquito, esta zona es chiquita. Este es el que se usa en los transformadores de medida. Esto es el que se usa en los transformadores de potencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo necesito que prácticamente siempre que esté aumentando o disminuyendo la corriente, la relación sea casi de 1 a 1. Y voy a tratar de usarlo, el transformador, siempre en la parte lineal. Eso es importante, muchachos, de no laburar en el codo de saturación. Y para eso existen dos tipos de núcleos: núcleo de protección y núcleo de medición. Últimamente ustedes han escuchado que también hay un núcleo de SMEC. Bueno, el núcleo de SMEC es un núcleo muchísimo más fino o más de un material blando para una medición de clase 0201. La medición normal es clase 05, la medición de protección es clase 1. ¿Por qué es clase 1? Porque a mí lo que me interesa en la de protección es tener esta curvita mucho más arriba, el codo de saturación. Yo trabajo cerca del codo de saturación para poder medir mis corrientes de falla. Con un núcleo de medición no puedo medir mi corriente de falla. Entonces, como contraprestación a esa calidad de núcleo para poder medir corriente de falla alta de cortocircuito, yo resigno clase. La verdad que medir 15.201 amperes y medir 15.259 es exactamente lo mismo, desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Bueno, dejamos de compartir esto. Se me está por apagar la PC, no sé por qué. A ver. Ah, tengo poca batería. Me dan 2 segundos. ¿Me están escuchando bien ahí, no? Sí, profe, se escucha bien. Deme un segundito que... No sé por qué se me está dando bien la... A ver ahí. Y sigo sin batería. Ahí, pues. Denme en 2 segundos, traigo... compartamos un video chiquitito. También para recordar algunas cositas. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Ahí le paso el video. De Espiral Ciencias. Sí se ve. En este vídeo explicaré el concepto y las características del campo magnético. El volumen es bajito. Es un campo Sí, magnético. es bajito el volumen. Es un campo que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son fuerzas que atraen o repelen metales. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo. Acá tenemos un concepto de lo que es el campo magnético y vemos 3 características principales.
La primera sería que el campo magnético solo ejerce fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento. Y cuando las partículas están en reposo, no ejerce ningún tipo de fuerza. Y al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial. Entendido esto, ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se genera un campo magnético? Existen materiales que de forma natural pueden generar un campo magnético. Un ejemplo de esto sería la magnetita. En este curso se estudiará el campo magnético que puede ser generado por cargas en movimiento o por corrientes que circulan en un conductor. Bien, acá voy a mostrar tres figuras en las cuales se observan los ejemplos de fuentes que pueden generar un campo magnético. Aquí tenemos una de las más populares, que es un imán. Tendríamos lo que es una carga en movimiento, la cual alrededor de ella se genera un campo magnético. Esto se va a describir con detalle en la clase número 10 de este curso, la cual este curso lo pueden ver en la lista de reproducción. Hola, hola. Hola, se cortó. Hola, hola. Hola, ¿Profe? Se quedó casi. Parece que se Se cansa, gorra, no sé, no. Recording stopped. Sergio, el anfitrión, dice. Bien, ahí seguimos con el video. Lo vuelvo a hacer correcto. Ok, profe. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó, profe? Sí, se ha desconectado, se me ha ido el internet. No me suele pasar, pero pasa. Ahí va de nuevo. Amigos, bienvenidos a otro video. ¿Qué es un campo magnético? Es un campo que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son fuerzas que atraen o repelen metales. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre cargas en reposo. Acá tenemos un concepto de lo que es el campo magnético y vemos tres características principales. La primera sería que el campo magnético solo ejerce fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento. Y cuando las partículas están en reposo, no ejerce ningún tipo de fuerza. Y al igual que el campo eléctrico, es un campo vectorial. Entendido esto, ahora De los valores de corriente analógico a valores que se puedan usar y ser medidos. No es que yo no pueda medir 1000 amperes en forma directa. Yo sí puedo medir 1000 amperes en forma directa. El problema es cómo saco esos 1000 amperes y lo meto dentro de un relé. ¿Ah? Entonces siempre se usa transformadores de medida que reducen la tensión a tensiones nominales normalizadas. ¿Cuáles son las tensiones normalizadas? Las tensiones normalizadas son 110 voltios de corriente alterna para tensión de línea, 110 sobre raíz de 3 para tensión de fase. Eso es lo que entra dentro de un relé en su sensor analógico. En tensión, en corriente, siempre van a encontrar en la Argentina, incluso en Uruguay y en Brasil, 1 o barra 5 amperes. 5 amperes normalmente está referido a 13,2 y 33 y 1 amper a 132. ¿Por qué? Porque las distancias en 132, en 220 y en 500, desde los kioscos donde van los tableros a los equipos, son largas. Como son largas, tengo mucha caída en los cables, mucho consumo de volt ampere. Entonces, acuérdense, cuando yo tengo un transformador
de mucho volampere pedido, volampere sería el consumo que puede soportar el secundario, que en definitiva es quien mide. Si bien estos equipitos electrónicos consumen nada, 0,25 volampere, 0,15 volampere, no consumen casi nada, el problema es la llevada de esa medición al kiosco donde están los tableros. Si las distancias son muy largas y el consumo, si yo lo hiciera en 5 amperes, la caída sería muy largo, el consumo sería muy largo en los cables. Como ese es un consumo considerable, normalmente en alta tensión, que es 132, 220, 500, se usa 1 ampere. Y en media tensión, que es 33 y 13, se usa 5, porque la distancia ahí son más chicas. Bueno, acá habla de lo trabajo, acá ve, dice la unanimidad en el punto y la casi totalidad de los transformadores de tensión reducen los valores a 110 o 100 voltios y los TI a 5 o 1 ampere. Eso es lo que siempre va. Es claro que un amperímetro, dice también, se puede medir una corriente de 100 amperes, los 10.000 voltios también lo puedo medir en forma directa, pero siempre uso la forma indirecta. Para usar la forma indirecta, uso los transformadores de medida. Este es un centro de control. En este centro de control, todos esos transformadores, estas mediciones que llegaban a estos tableros, después se las pone digitales y el centro de control puede tenerla en pantalla a la medición a través de lo que sería la UTR o la RTU. En tucumano básico y en argentino siempre vamos a decir nosotros RTU. En los libros y en otro país siempre dicen UTR. ¿Qué es la UTR y la RTU? Es la unidad remota terminal que convierte todos los valores analógicos y digitales en función de la transmisión de datos que quiero hacer al otro extremo. Para poder tener un centro de control a distancia. Bueno, esto es básicamente lo que usa un núcleo ferromagnético de hierro al silicio, donde yo tengo la parte de alta tensión y tengo la parte de baja tensión, que es la que uso yo para medir. La parte de baja tensión sigue a la parte de alta tensión mediante el campo magnético que se establece en este camino. Lo mismo que un transformador. Entonces se conta de un primario, que es el arrollamiento conectado en alta directamente sobre la red, el núcleo, que es un material ferromagnético, por eso era la introducción primero, y un secundario, que es el arrollamiento conectado al instrumento de medida o protección. Medición y protección. Bueno, ya saben que la circulación de corriente produce eso, también estaba en el video. El núcleo. Este sería para transformadores de tensión. Ojo que esto estamos hablando de un transformador de tensión de confección horizontal. No se usa casi. El aislamiento, acá lo voy a... Este es... A ver si ustedes lo pueden interpretar. ¿Este es un TI o un TV? Mirándolo así. Yo mirándolo sé lo que es, sin leer nada. ¿Ustedes? ¿Un TI, profe? Un TI. ¿Por qué dijo que es un TI el muchacho? Porque acá tiene un borne de conexión de alta y acá tiene un borne de conexión, ¿lo ven? Tiene uno para acá y uno que sale para acá. Tiene dos bornes. Como tiene dos bornes, los TI van conectados, los transformadores de corriente van conectados en serie o en paralelo. En serio, Los TI en serio. como el amperímetro. Bueno, si yo lo dibujo acá, si esta es mi entrada de línea, el TI, el primario del TI, va conectado en serie. Y el TV, se lo dibuja así, va conectado en paralelo. Este sería el secundario, este el secundario, este el primario. Normalmente acá en el primario se pone P1 y acá se pone P2. En el TV solo tengo un borne.
se dice B1 o BN. Solo tengo un borne. Entonces, para que fuera un TV tendría que tener un solo borne. ¿Estamos? Y como es TI, tengo una entrada. Fíjense en acá. Ya no lo puedo. Tengo una entrada, entra a este núcleo, aquí está la parte del transformador, y acá tengo la salida. Entonces, todo el primario recorre a través de esta barra la corriente. Después, tengo el material ferromagnético, dice, el material ferromagnético, y acá tengo los bornes de salida. ¿Estamos? Ahí está el arrollamiento, profe. ¿Ah? ¿El arrollamiento dónde está? Ahí. El arrollamiento estaría envuelto dentro de este núcleo, Claro. el corte acá, ¿lo ven al corte abajo? Sí, sí. Dentro de este corte estaría el arrollamiento secundario. Y el primario es toda la barra esta que baja, recorre y vuelve a subir. Esto está subido, pero a medida que yo lo hago más grande, se pixela. Pero prácticamente es así. Uno dice compensador de volumen de aceite. ¿Por qué? Porque esto va inmerso en aceite. Este TI está inmerso en aceite. El medio de aislación es aceite. ¿Por qué hay un compensador? Porque siempre se deja algo. Si bien está al vacío, se deja algo. El compensador, lo que acá van a ver muchas veces un tubito. Y el tubito lo que hace es salir o bajar y indica el nivel de aceite, porque esto pierde aceite. El 2 dice papel impregnado en aceite, acá estaría el papel. El 3, aislamiento entre alta y baja. O sea, el aislamiento entre alta y baja es un papel en aceite. El 3, aislador exterior, el aislador exterior, que puede ser de resina, porcelana o silicona. Y estos son los bornes de conexión. Acá dice modelo CH y CX, esto es porque Arteche, ¿no? Arteche es una marca muy buena que se hace acá en Argentina. Por lo menos una marca nacional. Ahí ya. Bien. Sí. Hay transformadores secos, pero en media tensión. En alta tensión es muy difícil de encontrar. Porque es muy difícil encontrar una resina que soporte 132 sobre raíz de 3. Entonces, como si es más fácil encontrar un aceite que soporte 132 raíz de 3, normalmente son con aislación en aceite. Después existen otros transformadores, pero ya no son los inductivos. Siempre estamos hablando de transformadores inductivos, ¿no? Existen otros transformadores que ya son con un sistema que se llama capacitivo. Eso lo vamos a encontrar en 500. Esto. Sí. ¿Cómo dijo no se escuchó, profe? A ver. Lo que habló el compañero no se escuchó. El compañero preguntaba si existen transformadores secos de medida. Sí, existen transformadores secos. Se lo va a encontrar en media tensión a los transformadores secos, en 13,2 y en 33 kilovoltios. ¿Ah? Ahí no hay transformador en aislación de aceite. En alta tensión, la mayoría de los transformadores inductivos son en aceite. Tiene que ver con el nivel de tensión que pueden soportar las resinas. Esta es clasificación. Bueno, TI, transformador de corriente. Acá tienen... ¿Profe? Fíjense, sí. Disculpa. Ahí en la foto de arriba, ¿cuáles son los TI, cuáles son los TV? Ahí. Mira, este es un TI, ¿ve? Viene el cable está. doble, esto es 500, tiene el cable doble, entra por acá y se va por acá. ¿Estamos? Ahí está, los dos bornes que decía. Sí, los dos bornes que decíamos. Y después los TV son estos que están acá. Baja el cable directamente al borne. Claro. La compensación en aceite. Sigamos.
Ven acá un corte, tengo siempre P1 y P2 identifican los bornes del primario. Acá está el recorrido, el primario, sale por el P2. Homólogamente, el P1 corresponde al S1 y el P2 corresponde al S2. O sea, a este borde. Este es un corte con dos bobinados secundarios. Un bobinado que podría ser de medición y uno de protección. Por lo tanto, tiene un material ferromagnético para una clase y un material ferromagnético para la otra. Ya hemos dado las dos especificaciones de cómo tienen que ser los materiales ferromagnéticos. ¿Cómo se denominan los bornes? 1S1, 1S2, 2S1, 2S2. Por analogía, por acá sale la corriente, por acá vuelve a entrar. Por acá sale la corriente, por acá vuelve a entrar. Por acá entra la corriente por el P1 y se va por P2. Este es un corte, también de un transformador de corriente. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El anterior, nosotros teníamos la parte del secundario, donde llevaba todo el arrollamiento, lo teníamos abajo. Fíjense que constructivamente este es diferente. En la cabeza está todo el arrollamiento. En la parte de abajo solo tengo los bornes de conexión. ¿Cuál es mejor, profe? Este es el que se usa. No es que el anterior no se use. El anterior también se usa. Depende del nivel de tensión, la marca del fabricante. No hay ni mejor ni peor. Son diferentes. Acá, el camino, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, el fabricante gasta menos caño. Esto es cobre, recuerden. El 3, el terminal primario. ¿Por qué? Porque ya no baja hasta abajo y vuelve a subir. Entonces el primario queda acá. Pero ¿cuál es el problema? El secundario, los cablecitos del secundario tienen que venir desde el cogote del TI hasta abajo. Recorren todo ese camino. Por eso digo, no hay ni mejor ni peor. Hay diferentes formas constructivas. Uno tiene la cabeza abajo, toda la parte de baja tensión abajo, nada más que este caño llega y se va, y el otro lo tiene arriba. Normalmente, ustedes lo van a encontrar de este tipo acá en Tucumán, por lo menos. No quiere decir que del otro no existe. Sí. También hay un toma de esto, por ejemplo, esto es bueno mencionarlo, el punto 10, hay un toma para la muestra de aceite, para ver si ha perdido rigidez y esas cosas. Por supuesto que esto también tiene terminal de puesta a tierra, esta es la caja de terminales secundarios. Siempre estamos hablando de transformadores de tensión inductivos. Perdón, de transformadores inductivos, tanto de corriente como de tensión. Lo de tensión, bueno, acá tengo uno de tensión. Tiene un polo y este dos polos. ¿Por qué son dos polos? Porque este en conexión en B y este en conexión simple. Con dos de estos puedo medir VW, con tres de estos tengo que medir VW. Entonces pueden venir bifásicos como pueden venir monofásicos. Este es el transformador de tensión. El transformador de tensión tiene un borne primario, ya no tienes la salida, directamente el 3, el compensador de volumen de aceite, baja, y en este caso, la mayoría de los transformadores de tensión son de este tipo. Tiene toda la parte secundaria abajo. El 7, arrollamiento, viene el arrollamiento primario, el 8, el arrollamiento secundario. Acá está, con el corte de ventana, tipo ventana. Sí. La versatilidad es que se piden de los núcleos que uno necesite. Todos traen núcleo de protección y núcleo de medición. La cantidad de núcleo va en función de mi proyecto. Puedo pedir de 3, puedo pedir de 4, puedo pedir de 5 núcleos.
Eso va en función de mis necesidades. Por supuesto que está el estándar, ojo, estos tipos de equipo, no es que yo agarro y le digo, a ver, dame, y me manda 3, cuando lo quiere la otra semana, me lo pone en un camión y me lo manda, ¿no? Estos tipos de equipos se construyen a pedido durante 90 días. El pedido estándar es un núcleo de medición y un núcleo de protección. Es el estándar. De ahí, yo puedo tener 2 núcleos de protección, 2 núcleos de medición, puedo tener un núcleo de medición estándar, clase 05, puedo tener un núcleo de medición MEC, clase 0201, si es un punto de interconexión frontera entre dos que yo esté midiendo entre 2 transportistas o entre la Argentina-Brasil, la Argentina-Paraguay, la Argentina-Chile, se pide SMEC en los puntos de interconexiones de la línea internacional. Entonces, esto demora 90 días el plazo de construcción, no hay, siempre estamos hablando de lo de alta tensión, no hay en stock. Lo de media y lo de baja pueden demorar un poquito menos, pero tampoco hay en stock y van de acuerdo al pedido. El pedido siempre es particular, depende de la empresa, depende de mi proyecto, si yo voy a usar un núcleo de protección, depende de qué es lo que me pida. Ingeniero, Sí. la parte azul ahí del corte del TV de arriba, la parte azul que está en el medio, ¿qué sería? Esto se llena, esto es un vacío que se llena con aceite. ¿Mm? Ah, está. Esto es un vacío, ¿por qué? Porque yo acá tengo la porcelana y acá tengo la parte conductiva. En el medio está ahí aceite. Claro. Eso es. Bueno, y estos ya son los capacitivos, que son mucho más complicaditos. Los capacitivos se usan a veces en la línea 500, transformador de tensión capacitivo. Por medio de una placa se crea capacidades y el funcionamiento es muy parecido a los detectores de tensión. Los detectores de tensión que vienen en la celda de 13.200 y 33.000 kilovoltios son detectores capacitivos. Y eso me sirve para indicar, mediante un simple foquito, yo lo bajo a 24 voltios, 110 voltios, y hago prender la luz cuando tengo 13.200 arriba, cuando tengo 33.000 arriba. Bueno, acá están los efectos. Los terminales primarios, 1, 2 y 3 son un grupo de condensadores. Ya lo voy a ampliar. 4, aparece un terminal de alta frecuencia, que esto normalmente va puesto a tierra, porque si no, si bien yo estoy trabajando en baja frecuencia, el ruido que me llega a aparecer me puede inducir a valores incorrectos. 5, transformador inductivo. Ya lo tengo por acá. Esto, una vez que el valor ha bajado, entra dentro de un transformador inductivo ya común, ¿no? Y después tengo la reactancia de compensación. La cuestión es que todo el cuerpo aislante está formado por 2 capacitores. 2, 3 o una serie de capacitores. Depende del nivel de tensión. Este es un corte de un transformador capacitivo. Fíjense que ya aparece acá una parte que no aparecía en el medio donde van los compensadores de volumen de aceite. Antes yo los compensadores los tenía acá arriba. Los 4 son los condensadores. Acá está el grupo de condensador. El terminal de alta frecuencia que va puesto a tierra. Y ya la parte de abajo que termina reduciendo una vez que yo tengo la tensión reducida a través de los 2 capacitores, con un transformador de tensión inductivo que termino sacando el valor. Esto lo van a ver normalmente en 500, en algunos casos, y en otros casos lo ven en muy alta tensión, 850 kilovoltios, en Brasil, que usan esa tensión. Transformadores combinados. ¿Qué son los combinados? Los que tenían TI y TV incluido. Por eso se llaman combinados. Normalmente en media tensión son muy usuales.
que vengan 3 transformadores combinados y ustedes van a ver 3 transformadores en línea y van a decir, ¿pero qué son? ¿TI o TV? No, son TI y TV. También existen en alta tensión. ¿Cuál es el tema? El tema es que si se rompe uno, se me rompe un transformador de corriente y un transformador de tensión. En cambio, son mucho más caros. En cambio, si no se me rompe, si lo tengo separado, puedo cambiarlo. Vendría a ser el mismo planteo económico de decir, ¿qué tengo? 3 transformadores monofásicos en alta tensión, en 132 o en 500, o tengo un transformador trifásico. Bueno, eso es una cuestión de costo. ¿Estamos? En la alta tensión se estipula, en 132 se estipula un transformador trifásico. En 500, y muchas veces hay un banco de transformadores. Ustedes van a encontrar en muchas estaciones de 500 kilovoltios transformadores monofásicos con un transformador de reserva. ¿Por qué? Y bueno, evidentemente es un tema de costo, que es mucho más barato conectar el transformador de reserva y yo continuar con el servicio y solamente cambio esta fase que cambiar un transformador trifásico. En cambio, en 132, lo usual es tener un transformador trifásico y no banco de transformadores. Transformadores de medida óptico. Este es lo último. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, el tema acá, en el transformador de medida óptico, ya toda la parte de... Es tan sencillo que toda la parte de medición la hago a través de una fibra óptica. O sea, ya no tengo más el tema de los transformadores inductivos que yo tenía, sino que toda la relación lo hago a través de sensores. Y son los sensores de corriente y sensores de tensión y están puestos de esta forma. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es debido a los desarrollos de las protecciones que soportan tener entradas en niveles ópticos. Normalmente en el protocolo 61850. En la Argentina no lo van a ver. Había una sola estación de prueba en Corrientes. Son muy caros, y la única marca que lo estaba haciendo era ABB. No lo hacía otra marca, o sea, no, yo no lo puedo encargar a esto, tengo que encargarlo en Suecia. Y tengo que tener la protección adecuada que me reciba esa medición óptica. Bueno, esto es algunos dibujos. TI, TV. Bueno, también sigue mostrando. Estos son aislados en SF6. ¿Por qué? Porque los transformadores están puestos en toda esta parte los transformadores de medida están puestos en toda esta parte donde están los interruptores y toda la estación transformadora está aislada en SF6. Fíjense, desde el transformador hasta llevar a la línea de alta donde está el interruptor, todo aislado en SF6. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que me reduce acá a la mitad una estación transformadora. ¿Y cuál es la desventaja? Que tengo una falla y anda a encontrar. Hay que sacar todo el servicio. Aparte que labura acá adentro no es fácil. Estos ya son de celdas para media tensión. Este es el juego para media tensión. Lo normal. Eso que estaban recién son lo que nos mostró Duberti, lo más chiquitito. Eso. Esto. Sí, sí. Esto. Esos son, sí. Bueno, estos son transformadores toroidales. Se usa para las cubas, para medir corriente de cuba, corriente de neutro. Estos son transformadores trifásicos y monofásicos en media tensión. Ya no son toroidales. Esto es media tensión. Bueno, esto también son algunas medidas. La altura depende de la tensión. Esto es 132, esto es 66 kilovoltios, esto es 220,
esto es 500. Bueno, después tiene algunas cuestiones, no las vamos a ver. Sí está subido para que lo lean ustedes. El que normalmente más se pide en 132 es el modelo CA 145. Esto es lo que viene en el CA 145. La cabeza, este es el sistema, ese que hablábamos, del terminal primario y el terminal secundario puesto sobre la cabeza, ¿ves? El 5 es el terminal secundario, en este caso es de arrollamiento horizontal, y el 3 es el borne primario, que tengo la parte del primario que sale por acá, por el otro borne 3. Este lleva los cables hasta acá abajo y sale hasta el borne de conexión. Dice 8, bornera condensadora, esto es para la parte que queda entre la... Esto todo va sobre papel impregnado, ¿no? El papel impregnado me sirve como aislante, especialmente entre la parte conductora y la parte de donde está la aislación. ¿Hay alguna convención para reconocer el borde primario y el secundario? Sí, el borne primario se llama P1 y P2, lo van a encontrar en una convención, se escribe con mayúscula, se escribe así, P1 y P2, y el borne secundario se viene como 1S y 1S2. ¿Qué significa esto? El 1 significa que es el arrollamiento secundario 1, esa es la nomenclatura de secundario, esta es la nomenclatura de primario, esta es la nomenclatura, por acá pongo corriente, por acá saco corriente, que sería la nomenclatura de decir lado punto, lado no punto, en los transformadores. Esta es la nomenclatura, el 1 es la nomenclatura de decir este lado punto, este lado no punto. Esa es la nomenclatura. La nomenclatura ya la vamos a ver específicamente en la hoja. Vamos a borrar esto. Ya la vamos a ver en la hoja. Bueno, estos son detalles. Esta hojita es la que viene normalmente para cómo se alza el terminal, cómo se embala, los códigos. Esto lo van a encontrar, los códigos los van a encontrar ahí en la placa, qué es lo que significa. Y bueno, la manipulación y el conexionado, todo esto explica, esto es un pequeño manual que explica cómo se manipulan. El transformador normalmente viene horizontal, se lo iza de los cáncamos, igual acá, no se lo puede manipular de otra forma, ¿no? Especialmente esto porque estos traen aceite. No se lo puede izar de cualquier lado. Acá dice exactamente cómo hay que izar los modelos que ellos proveen. Esto no se hace, esto sí se hace. Esto también se puede hacer, para eso tiene agujerito acá, para izarlo en forma correcta. Esta es una fotito de cómo lo estamos izando acá, cómo se pasa en la faja de seguridad. Estos son fotitos de los equipos, indicadores de nivel, el nivel sube o el nivel baja, protección de condensador del aceite. Fíjese en la placa primario, acá está lo que estaba preguntando su compañero. ¿Ve que dicen P1? Bueno, este lado punto. ¿Por qué? Porque así se denomina, lado punto. Estas son las barras de conexión. ¿De qué me sirven la barra de conexión del primario? Modificando la barra de conexión del primario, cambio la relación de transformación. Normalmente los TI vienen de doble relación de transformación para cambiar el primario. Podría ser 300 barra 600, 150 barra 300, 200 barra 400. Si lo pongo en serie, voy a tener la menor relación. Si lo pongo en paralelo, voy a tener la mayor relación. ¿Qué es lo que tengo que poner en serie en paralelo? Esta plaquita que aparecen ahí. Llámame una placa para ver.
Este es el toma de tierra del transformador de tensión. ¿Ve? Este toma de tierra. Esto sí hay que poner a tierra física. Como ustedes recordarán, los secundarios de los... Bueno, esto es medida de la resistencia. Los secundarios de los transformadores de corriente deben ponerse a tierra en un solo extremo. Esto es para asegurar la seguridad física de las personas. No se pueden abrir los secundarios de corriente. Si se abran, salta un arco. Eso también hay que tener en cuenta. Esto es cómo se lo mide. Las pruebas que se pueden hacer. Acá está midiendo tangente delta también. Acá está midiendo resistencia de aislamiento. También se mide resistencia de aislamiento, donde se ponen los electrodos para medir una corriente, una resistencia de aislamiento correcta. El aislamiento siempre es la fase viva sobre el chasis, ¿no? A eso se refiere. Tiene que ser mayor que la tensión soportada. Ya saben, 1000 veces la resistencia de aislamiento es 1000 veces cada 1000 veces un voltio. Eso indica la norma. Prueba de relación de transformación. ¿Cómo se hacen las pruebas? Bueno, se hace circular corriente por el primario y se mide directamente en el secundario. La medición tiene que estar hecha de acuerdo a la relación de transformación. Por ejemplo, si un transformador dijera 300/5, significa que cuando yo tengo 300 amperes, en el secundario van a circular 5. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, inyecto 100 amperes, y bueno, las 100 amperes los divido en la relación de transformación, voy a tener cuánto tiene que circular en el secundario. Pongo pinza amperométrica o equipo de buena precisión, mido en el secundario para ver si se mantiene esa relación de transformación. Hay una serie de normas de los transformadores que me indica a mí si tengo error, cuál es el error relativo, el error absoluto, toda esa parte que puedo tener. Entonces, una prueba de campo es hacer relación de transformación. Hasta qué valor se puede agregar y hasta el valor límite. Que ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos relación de transformación en OTB? Y bueno, el OTB es algo complicado de hacer, ya que tendría que tener algo que me inyecte alta tensión para poder medir en baja. Y si estamos hablando de 132 kilovoltios, tendría que tener un elevador para levantar a esa tensión. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Se lo hace en fábrica y normalmente se le da tensión y yo tengo que medir los 110. La otra que podría hacer es medir con una tensión reducida. En vez de pongo 380 en uno de los bornes de alterna, de allá arriba, y lo reduzco y veo la tensión. Entonces, de acuerdo a la relación que normalmente es 132 kilovoltios sobre raíz de 3 sobre 110 raíz de 3, si yo pongo 380, tengo que medir en baja la relación de transformación que tiene el primario sobre el secundario. Esta es una manera de hacerlo por tensión reducida. Como también se lo hacen los transformadores de potencia. En los transformadores de potencia, una de las formas de medir relaciones es hacer un ensayo de tensión reducida. Bueno, y por ejemplo, este es la placa de un CA145. Acá me da todo el dimensionamiento. Lo están viendo, ¿que no? Fíjense, en la cabeza está todo. Acá está la parte de compensación del aceite. Acá está el nivel del aceite. Las medidas. Esto está el milímetro. La caja de Born. Y aquí vamos. Bueno, tiene tres tamaños de la cabeza. Las corrientes nominales que pueden soportar. Los secundarios. De cuánto vienen. El peso. También es interesante saber, por ejemplo, el peso total viene de 300 kilos, 390, 500 kilos, considerado ya el asiento. El CA145 se llama 145 porque la tensión de aislamiento es 145.
No puedo poner un CA 145 en 220 kilovoltios, lo voy a reventar. Tensión máxima de servicio, 145 kilovoltios. Tensión de ensayo de 275 a 650, pero eso lo dicen las normas. Bueno, después habla de los anchos, los tipos de normas. Esta es la hoja técnica, digamos. Cuando uno hace una estación transformadora, necesita esta hoja técnica, porque en la hoja técnica yo tengo las medidas. Esta medida me sirve a mí, son en B y me sirven a mí para hacer los montajes, por ejemplo. Y después tengo, para el que le interese la parte de tecnología del aislamiento, todos los transformadores de intensidad, los de tensión inductivo, los capacitivos, el combinado que es TITB. Profe, en el combinado, ¿dónde está el borne de conexión del TV? Es el mismo borne con el mismo borne de P1. Ah, Por eso no lo ves. No hace claro. falta hacer nada. Yo acá vengo, pongo corriente y saco corriente. Bueno, el mismo borne internamente está conectado para el TV. Ah, la conexión está dentro. Sí, está dentro. El paralelo, digamos, sí. Exactamente. Bueno, y estos deben ser los transformadores que me muestro a ustedes, chiquititos. Esto es interior. Estos son los secos. Para 13 o 33. Ya todo esto es una resina epoxi. Esta resina epoxi no se usa para alta tensión porque tiene que ser de muy buena calidad y tiene que garantizarme tensiones. La porcelana, la aleta. Tipo horquilla, tipo aguja, el papel aceite, cascada. Compensadores. Aislamiento interno en SF6. Existen en SF6 como existen en aceite. No son tan usuales porque son muy caros. No quiere decir que no se hagan, son caros. Normalmente, ¿dónde se usa? En las estaciones combinadas en SF6, donde están los interruptores TITB. Bueno, control de calidad y ensayo. Ensayo de ferroresonancia. Control de campo. Algunas conclusiones. Después también le subí teoría del transformador, que era lo que ya habíamos visto, cómo se hace el núcleo S1, S2, los diferentes tipos de núcleo, algunos fundamentos, no lo vamos a ver porque no tiene sentido, pero el modelo reducido del transformador sigue siendo un modelo de transformador que ustedes conocen. Las ecuaciones con cuáles la brindan. Esto es H en función de B para los diferentes tipos de núcleo, depende del tipo de chapa. La curva 1 dice, por ejemplo, una chapa antigua de alto porcentaje de silicio. La curva 2 representa una chapa de alto índice de saturación, que es lo que normalmente se usa para este tipo de transformador. Potencia aparente. Y acá las clases. Esto es bueno. Clase 01, laboratorio. SMEC. Clase 02, laboratorio. Patrones portátiles. SMEC. Clase 05, lo normal en medida. Cualquier aparato de medida tiene clase 05. Clase 1 para aparato de cuadro. Clase 3 para uso en lo que no se requiere una mayor precisión. Esto es para medición. La diferencia con la parte de medición es que la pendiente es mucho más chica que la pendiente en el otro, ¿no? En el de protección. Acá también hay varios TI, TV puestos en línea. Esto es una estación en 500. ¿Cómo sé que en 500? Porque los seccionadores son horizontales. Esto es para la parte de protección, para los secundarios. La verificación de los núcleos.
las fórmulas para los regímenes transitorios. ¿Cuáles son los regímenes transitorios? Lo que me interesa medir. ¿Qué me interesa medir? La corriente de cortocircuito. Estos son los regímenes transitorios de la corriente de cortocircuito. Las cosas que me interesa medir. Carga. Bueno. Resistencia a los cortocircuitos. Después también tienen acá subido transformadores de intensidad, un poquito la cantidad de series que ellos tienen, que es inmensa, y la aplicación. La aplicación para banco para qué se usa. Para entrada de línea, para banco de capacitor, para la parte de transformador de potencia, para la parte de medición de facturación. Algunas consideraciones sobre el campo eléctrico en transformadores, muy generales, solo como para que lo miren, qué es el campo eléctrico, el gradiente de potencial, los métodos matemáticos y métodos experimentales. Esto también está subido, para el que le interese, está puesto a disposición, porque sé que este es un tema que no lo tocan muy bien y que es bastante interesante y que en definitiva son los equipos que hacen a la medición esencial que tienen un relé. Un relé no es mago, no adivina. Un relé depende de tu equipo. Bueno, aquí terminamos la parte de transformadores de medida y la parte de que yo quería hacerle ver, que yo sé que tienen un hueco ahí, porque ustedes ven solamente lo que es media tensión, y me gustaba mostrarle esa parte. ¿Por qué? Porque como les digo, los relés tienen sensores analógicos, y los sensores analógicos no son adivinos, sí dependen de qué, de tu equipo. Mucho de tu equipo. Bueno, toda esta bibliografía de Arteche la tienen en él, subida en el aula virtual. Así que, bueno, no los canso más por hoy. Perdonen que se haya cortado internet. Nos estamos viendo el otro martes. Ya entramos en lo que es el hardware del relé en sí. Ya hemos mostrado toda la parte de afuera, ahora entramos en la parte del hardware. Yo les subo el video apenas lo tenga. ¿Les parece? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Como les digo, es un tema bastante interesante. No sé si lo van a ver en otra materia. Capaz que lo van a mencionar, pero no lo van a ver en profundidad. Toda la bibliografía que yo tenía de Arteche, que son las que usamos para diagramar una estación transformadora, está subida del aula virtual. Bájela y la van a tener de ahí. Si alguno necesita alguna bibliografía más, me la pide. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, Gracias, nos estamos viendo entonces, chicos. Recording stopped. Gracias, profe. Hasta luego.